Cuando se habla aquí de esto, de esta generación y del presidente Boric, yo invito a recordar lo que era la generación de la Concertación. Andaban con pistolas. Estoy seguro que Milei en Argentina, Milei en Chile está en la primera línea. Y yo creo que lo interesante hoy día del Partido Comunista es que tiene un gran lío interno, por primera vez quizás en su historia. Los empresarios inteligentes saben perfectamente que por una frase no vale la pena armar más lío. Hola, él es humanista por donde se lo mire. Literato, filósofo, escritor, periodista, estudió historia del arte, o sea, mucha universidad. Fue el ex dueño y ex fundador del de Clinic. Ha sido constituyente, fue el asesor presidencial para organizar la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, pero renunció por presión principalmente de los comunistas, y hoy hace clases y dirige el programa Democracia UDP de la Universidad Diego Portales. Estamos en Contracara y le damos la bienvenida a Patricio Pato Fernández. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Rosario. Muy bien, un gusto. Igualmente. Conversando, pues nosotros conversamos antes de la entrevista, yo te pregunté si tenías actualmente algún nexo con el gobierno por haber sido asesor para los 50 años, y me respondiste, o sea, que ahora no tenías un pelo de funcionario público. Sí. Así me sonó como un poco como a... así como un poco así. Entonces, uno queda como... Mi pregunta es, después de haber sido convencional constituyente, de haber sido asesor, que partiste en cultura y después te pasaron a presidencia, o sea, Boric te quería como cerquita en ese tema. Es un poco traumante, decepcionante, que no haya resultado ni la Constitución por la cual trabajaste, ni que hayas podido lograr aunar distintos grupos dentro de lo que era la conmemoración de los 50 años. ¿Qué pasa ahí? A ver, pasan varias cosas. Uno, que yo nunca he tenido vocación de puestos políticos. Es algo que casualmente, lo que sí me interesó muchísimo en los últimos años y me sigue interesando, es lo que subyace a la idea de un proceso constituyente. O sea, yo en esto vengo desde el año 2015 con Michelle Bachelet, que participé en esos diálogos que ella hizo y formó un Consejo Ciudadano Observadores entre los que yo estuve. Y me tocó recorrer Chile en esos encuentros en las casas y todo eso era muy fue extraordinario, también, fue muy extraordinario. Sí. Participaron como 250.000 personas. Después las etapas que siguieron no me convencieron. Después venían, ¿se acuerdan? Después de esos encuentros locales autoconvocados, venían unos cabildos regionales, etcétera. Eso ya... Y después esto terminó llegando a un proyecto constitucional que tampoco nunca como que se conoció bien, pero esos encuentros locales fueron una experiencia magnífica. Y después, un poco producto de eso, me interesó mucho esta idea de la convención. Porque, a diferencia, todo esto se ha reescrito, se vuelven después a leer las cosas pasadas de maneras distintas dependiendo de los presentes que se van viviendo. Pero fue un tiempo muy interesante porque lo que hubo en todo este tiempo, desde lo de Michelle Bachelet, no era precisamente la idea de una revolución. En los tiempos de Bachelet lo que estaba más bien era la convicción de que había un mundo de grandes transformaciones que requería un nuevo acuerdo. Y de hecho participaba gente de izquierda y de derecha. Todos los partidos políticos boicotearon mucho esto de Bachelet, de derecha e izquierda. Yo recuerdo que de los que más se comprometió fue Bópoli, que convocó a su gente, o sea, fue de los más activos. El Frente Amplio era reticente, lo que entonces era el Frente Amplio. Entonces, bueno, para contestar tu pregunta, claramente lo que se ha buscado, que me parece a mí que es una búsqueda que habla bien de Chile, ha fracasado. O sea, no lo hemos conseguido. Pero este país ha abordado un tema que está en el mundo entero dando vuelta. ¿Cuál? No están dando abasto las instituciones, los partidos existentes. Está muy difícil ponerse de acuerdo.
está muy difícil gobernar. Yo me la paso viajando por América Latina, conozco más o menos en detalle lo que pasa en varias partes, y en Chile y en cada país se ve lo que pasa adentro del mismo país como si fuera el universo completo y como si fuera el peor de los mundos. Está lleno de problemas comunes, y yo diría que incluso, bueno, Chile ha ido procesando de una manera más mejor que peor sus errores, sus fracasos, sus no logros. Y yo esperaba que la convención, nunca llegué con una idea de lo que la Constitución tenía que ser. Ya. Para mí la búsqueda en esto era un acuerdo, era la construcción de un acuerdo. Y de algún modo esperé lo mismo, conseguir lo mismo para la conmemoración de los 50 años, que es acordar Chile completo, de que hay cosas, hay gente que no que quiere acordar. hay cosas que no son aceptables, y hay cosas que tenemos que cuidar. La democracia la tenemos que cuidar, no solo lamentar cuando se rompe, sino que cuidar. Y es completamente inaceptable que bajo ninguna circunstancia y ninguna justificación se violen los derechos humanos. Asesinar, torturar, exiliar es algo que no tiene ninguna justificación. Entonces, y esto uno lo tiene que decir en los regímenes totalitarios de izquierda, en los golpes de Estado de derecha, en la experiencia que vivimos los chilenos. Y a mí me sorprende que todavía esa voluntad de un gran acuerdo nacional, algo que en lo que coincidamos, digamos, los chilenos, gracias a nuestra experiencia y a los dolores y dificultades vividas, que es algo que nos vamos a comprometer todos, todavía no sea posible enteramente. ¿Te duele eso? Sí, me cuesta mucho. Ya, pero la pregunta era un poco, ¿qué aprendiste al que no resulta? O sea, que tú ibas dices con toda la buena intención de lograr acuerdos. En la convención, lo último que se logró fue acuerdo, y perdió por un 62%, o sea, a los ciudadanos no les gustó. Y en el otro tema, iba regio hasta que los comunistas dijeron no. Nunca se iba regio porque era todo esto muy difícil, pero, ¿qué cosas? Bastante. Pero no te creas, porque aquí está, por una parte, los comunistas, que tienen, en buena medida, en el Partido Comunista. Yo creo, la lectura que hago es que hay tiene poco proyecto, le veo poco proyecto de futuro y los veo muy agarrados a la hora de decir quiénes son, en una especie de cantera del pasado que no quieren soltar ni quieren compartir. Claro, y por otra parte, yo nunca imaginé que el pinochetismo después de 50 años en Chile iba a tener la intensidad que tenía. ¿Influyó también? O sea, yo diría... ¿Pero te presionaron? No, hubo gente que le costaba, a lo que uno invitaba a ir generando acuerdos, coincidir en puntos que no estaban dispuestos. Ya. O sea, que no había tal voluntad. ¿Tú no pensaste que iba a estar tan atrincherado el comunismo y el pinochetismo? Yo pensé que dado que podíamos empezar a encontrar ciertos mínimos incuestionados por todas las partes. Y creo que eso todavía ha costado. No sé. Y me sorprende. Ahora, ¿qué uno ha aprendido? Sí. Yo te diría, lo primero es que estamos viviendo unos tiempos muy particulares, que son de transformación. Yo creo que una transformación bien epocal. O sea... Cambio de era. Es un cambio de era. Sí. En ese cambio de era, ponerse de acuerdo está muy difícil. Y cuando ponerse de acuerdo es muy difícil, hay que acudir a la modestia en lugar de a los grandes proyectos. O sea, lo que implica una nueva constitución con un mundo disperso. En la convención de los 155 éramos 103 independientes, donde además los partidos cohesionan poco, donde representan poquísimo. En Chile vivimos, la política vive esa ficción que a mí me parece bien preocupante para lo que vayamos a ver en la próxima elección, que creen que el país entero se reparte desde la UDI al PC. Y yo creo que desde la UDI al PC, no sé si se reparten la mitad del país. Los otros cada uno piensa lo que quiere, en su universo paralelo. En muy distintas cosas, claro. Ya. Entonces, y que es muy voluble, que pueden pasar, oscilar muy fuertemente. Y además muy bien convocados por las pasiones del minuto. Y las redes sociales. Y estridentes.
Que no teníamos antes, también, el tema internet, claro, redes sociales. No, eso ha cambiado las Sí. relaciones políticas, en fin. Sí. Por lo tanto, modestia. Ya. Y Modestia en buscar menos cosas, avanzar de más poquito. Ir más de a poco. Ya. Sí, Ya. O sea, muy en la medida de lo fueron posible. un poco, para decirlo. cuando se dice muy... Refundacional. sí, no refundacional, sino que quería avanzar demasiado, le tenías mucha expectativa. Yo creo. Ya. Ahora, yo creo que sí. Ahora, Ya. piensa tú, cosas que se olvidan. El estallido social tuvo un 80% de apoyo entre los chilenos, según la encuesta CEP. Yo conversé con montones de empresarios en ese entonces que hablaban de que la frase que en el fondo dijo Cecilia Moril, compartir los privilegios. La marcha de... la después de noviembre. La de noviembre fue... De 1,5 millones. Y de varios millones en Chile, no, sí. fue gente Claro. de todos los sectores. Sí. Fue gente... O sea, ¿eso se leyó mal después? No, yo escribí un librito de eso y nunca entendí Ya. de que hubiera un mundo tan convencido de leer el estallido social como una cosa de izquierda. No, sí. Yo no claro. lo vi como una cosa de izquierda. A lo mismo Milei, estoy seguro que Milei en Argentina, Milei en Chile está en la primera línea. Pero esto del estallido, de esta junta que hubo en el centro y también en las otras ciudades del país, como que... Nos hizo creer... Te hizo creer otra cosa. Nos hizo creer. Ya. Porque el 80%, el 78% de los chilenos votó por una nueva constitución. Claro. Así que no es que me hizo creer. Ya. Nos hizo creer como país. Otra cosa es que estaba el pan para hacer el cambio, digamos. Que era el la masa. momento necesario de generar un nuevo acuerdo constitucional. 78% y el 80% de los chilenos que esto no lo hiciera el Parlamento. Bueno, quiere decir que lo hicieron mal, porque si estaba el 78 que quería... y la pregunta, pero tú hoy día preguntas y no te va a decir el 78% que quiere. No, pues. Claro. Sí. Y después vino otro esfuerzo ¿El chileno está perdido? ¿Medio perdido? Estamos en el mundo muy perdidos. Ya. Por supuesto que sí. Ya. Y toda persona que no asuma que estamos habitando un tiempo de incertidumbre, a mí me da una cierta lata. Lo considero que es alguien que no está entendiendo los tiempos. Perfecto. El asunto más bien es cómo asumimos y vivimos la incertidumbre. Cómo la cogemos y en eso, de manera de avanzar en paz. Tú estuviste más cerca del Partido Comunista cuando tuviste que ver esto de los 50 años y en la convención. Ellos ahora se hablan que son demócratas. Tú ves la página web y sus principios y dicen que son demócratas. Yo lo leo y digo, y miro para atrás quién me está filmando, porque dicen eso, pero no lo son. Entonces, el comunismo ¿qué en el opinas mundo, tú? al comunismo en el mundo nunca le ha interesado mucho la democracia. No está dentro de sus preocupaciones centrales, más bien todo lo contrario. En Chile tiene una historia democrática. claro. Y eso es cierto. En el resto de América Latina y del mundo, los regímenes, cuando se ha instalado, no ha sido democrático. Yo creo que lo interesante hoy día del Partido Comunista es que tiene un gran lío interno, por primera vez quizás en su historia. Hay un conflicto, hay mundos distintos, han aparecido generaciones que no quieren lo mismo que otras. Hay unas que yo creo que entienden que aquí se requiere una renovación y un cambio muy fuerte. Hay otras que siguen reactivas, agarradas, digamos, simplemente a una memoria dolorosa no quieren soltar o a un proyecto que no tiene ningún destino, digamos, que ya ha sido ultra demostrado en la historia occidental que no ha funcionado. Antes dijiste que iba como que podía destruirse el Partido Comunista. ¿Podría llegar a eso? No lo sé, Acabarse. no lo sé, porque en Chile, o sea, yo creo que vamos a ver un Partido Comunista que va a seguir intentando mantener la fidelidad de un mundo más extremo, digamos, de ese que el gobierno va dejando atrás. Porque este es un gobierno que ha avanzado muy crecientemente hacia, digamos, la moderación, la búsqueda de acuerdos, la construcción conjunta, etcétera. Y los que no lo quieren ver es porque se están tapando los ojos y porque prefieren no verlo porque no les conviene. Pero es la verdad. Y en el Partido Comunista yo creo que hay sectores, representados por Jadwe, etcétera, que entienden que en esa construcción ellos tienen muy poco que ganar. Y si algo ha caracterizado al Partido Comunista, digamos, en todas partes del mundo durante su historia, es que lo que más le importa al Partido Comunista es el Partido Comunista.
y por lo tanto irán a empezar a pensar, si no están pensando ya, muy rápido, qué es lo que más les conviene. Hugo Gutiérrez plantea que hay que salirse del gobierno. ¿Tú crees que podría pasar en estos 2 años que quedan? Yo creo que hay sectores que quisieran hacer eso, sectores no pocos. He visto también que de pronto Carmen Hertz retuitea cosas que provienen como muy o sea, cosas muy críticas al gobierno. Hugo Gutiérrez ha sido directamente crítico. Jadwe ha hablado como enemigo del Frente Amplio, pero no sé cómo va a evolucionar. Perfecto. Bueno, esta semana... Otra cosa es la Camila Vallejo, que es una ministra muy fiel al presidente, por otra parte. Sí, en la encuesta CADEM, que saca fotos, pero esta foto sacó esta semana, Boric bajó 6 puntos a un 24%, que bajo su línea de flotación, que siempre era el 30%. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo analiza este dato? Porque quiere decir que su 30% duro, que siempre lo apoyaba, ya no lo está apoyando enteramente. Está complicado el tema. A mí me parece que en los últimos días Boric ha hecho algunos gestos que yo los encuentro muy decidores y muy interesantes. Conjuntamente con que estamos hablando de tiempos muy complejos, o sea, fueron asesinados unos carabineros en la Araucanía, ha habido, justo antes venía el tema de la tensión mundo privado, empresariado, gobierno, etcétera. Boric en los últimos días, ¿qué ha mostrado? Mostró en la ENADE y en distintas declaraciones que este es un gobierno muy interesado por el crecimiento. Es un gobierno que sí le interesa tener buenas relaciones con el empresariado, conjuntamente con sus... Pero después pega la pachota. No ha pegado ninguna pachota después. Cuando habló de los looks y antes... Eso es confundir los tiempos. Estoy hablando... De la ENADE. De la ENADE. Tú dices que... Estoy hablando de los últimos 10 días. ¿Qué ha pasado? Pero tú dices que él cambió entre las pachotadas a la ENADE. No ha cambiado, pero hay cosas que se van aclarando y estableciendo. La pachotada fue una tontera a la que se le sacó demasiada renta y con la que se jodió más de la cuenta. Los empresarios inteligentes saben perfectamente que por una frase no vale la pena armar más lío necesario. Yo nombro también la frase. Pero yo no conozco, tú me tendrías que decir cuáles son las políticas tomadas por el gobierno del presidente Boric que son en contra del empresariado o en contra del crecimiento. Dime medidas. Proyectos de aumentar los impuestos, por ejemplo. Se pasó de reforma tributaria a un acuerdo tributario. Bueno, pero a la larga subir los impuestos igual. Que se está conversando entre todas las partes y que en buena medida no habría nadie que no estuviera de acuerdo en que el Estado necesita generar recursos. ¿Tú crees que él ha sido un presidente como los de la Concertación, pro crecimiento? Yo creo que va a terminar siendo completamente eso, sí. Claro. Como concertacionista, pro crecimiento. Es un heredero en buena medida de esa lógica. Es un gobernante que en el camino de su gobierno ha aprendido muchas cosas, que ha visto, que ha sufrido, yo creo, transformaciones no solo estratégicas, sino que también ante la experiencia... Que se las cree. Totalmente. Tú eres cercano a él, son amigos, por lo que puede recabar. ¿Te pide consejo? ¿Le das consejos? Converso con él como conversará muchísima gente. Pero no. Pero tú que lo conversas con él, ¿le notas un cambio que tú dices, qué cambiado? O sea, lo que hace él estar con otra cosa con guitarra. Yo creo que es evidente. Ahora, yo siempre, desde que conozco al presidente, a Gabriel Boric, no al presidente Boric, a Gabriel Boric, yo sé que es una persona muy abierta, que es una persona que el interior de su mundo político lo caracteriza eso, que está en las antípodas de todo fanatismo, que es alguien que está muy dispuesto y abierto a aprender, que no es una persona confrontacional. Por lo tanto, mira, cuando se habla aquí de esto, de esta generación y del presidente Boric, yo invito a recordar lo que era la generación de la Concertación. Andaban con pistola, digamos. Querían la revolución total. Eso significaba el fin de la propiedad privada. Tú dices los años 60, bueno, 70. Cuando tenían la edad de esta cuando gente. Tenían la edad de esto. Sí, pues. Ya, aquí nunca. Aquí nunca. Entonces, si yo veo
la evolución, digamos, que tuvieron unos que hoy día son... Mira, buen punto. Claro, o sea, son más moderados la juventud hoy mucho que la más, juventud de la Concertación. mucho más, no más, mucho más. Claro. Otra cosa es que haya más ruido en el ambiente, en las redes, etcétera, etcétera, pero mucho más. Yeah. O sea, está madurando Gabriel Boric. Por supuesto. Yeah. Y yo creo que no solo madurando, creo que está pasando, yo desconfiaría, o sea, creo que nosotros hoy día tenemos en Chile, con todas las críticas y comentarios que tú puedas hacer, de las alternativas existentes, el gobierno más apropiado para los tiempos. Porque además, estos son tiempos en los que hay que ir cambiando de parecer. El que no entiende que estos son tiempos que requieren ir cambiando de parecer y que requieren el atrevimiento de cambiar de parecer, creo que no está entendiendo lo que vamos a necesitar justamente en estas eras de incertidumbre. Tiempos en los que nos vamos encontrando con muchas cosas en el camino que no imaginábamos. Claro. Y podríamos conversar muy largo de esas que yo he visto desde que empezamos el proceso constituyente que tengo con Bachelet, pasando por la convención, el estallido social, la nueva convención republicana, etcétera, etcétera. Por supuesto que hay mucho por revisar. Me quedé pegada porque encuentro bueno el ejemplo de comparar las dos juventudes. ¿Qué juventudes concertacionistas, nombres, se te ocurren de que fueron mucho más audaces, revolucionarios, refundacionales? Pero si está repleto. ¿Pero cómo quiénes? Bueno, Oscar Guillermo Carretón, Ominami, el papá, Eugenio Tironi, o sea, estamos hablando, era toda gente revolucionaria. Con pistola. Que en su minuto cuando vino el golpe, todos las tiraron y las escondieron, pero gente que hubiera soñado, que tenía en la cabeza el horizonte de la Revolución Cubana, etcétera, como la mitad de Occidente, dicho sea de paso, porque todo esto hay que verlo en sus tiempos, y en esos mismos tiempos, por eso lo encuentro interesante, y estaban los Patria y Libertad, y estaban los tipos que andaban con pistola del otro lado, y así sucesivamente, que terminaron... Pero o sea, entonces a la larga es más moderado un Boric a los 36 años que un Ominami, un Tironi, un no sé qué, a esa edad. Ciertamente habría que cambiar pero no pongámosle 36, 36, pero más o menos en sus periodos, sin ningún lugar a dudas. Sin ningún lugar a dudas, si en los tiempos en que estaban esos otros, digamos, eran los tiempos en que la revolución era una gran promesa. En eso estaba también Vargas Llosa, en eso estuvo Jorge Edwards, en eso estaba, o sea, no es como estamos hablando que era un universo. No eran unos pocos locos, era la inteligencia, buena parte de la inteligencia de una época en la Guerra Fría. Sí. Ya, ahora yendo un poco a la libertad de expresión, de prensa, ¿no te ha llamado la atención que el presidente Boric haya criticado varias veces a la prensa, tanto que la Asociación Nacional de Prensa sacó un comunicado en que lo encontró grave y citó el artículo 19 de los derechos universales, etcétera? Que ¿para qué un presidente, parece demócrata, un presidente que critica a medios y nombra medios específicos, que nombró el Mercurio, La Tercera, La Segunda en una ocasión? El presidente Boric es completamente demócrata, de los espíritus más democráticos que uno ha visto dando vueltas. Me parece una mala idea que se enfrasque en litigios con la prensa. Lo encuentro una torpe idea, pero me acuerdo del presidente Ricardo Lagos peleando con el Mercurio. Me acuerdo de toda la historia de la transición, toda la concertación, la palabra duopolio es una palabra establecida por el mundo concertacionista en función a la realidad de los medios de comunicación. Pero él ha insistido en criticar eso. Yo creo que no, son episodios muy menores, no veo en riesgo ni una gota de riesgo de la libertad de expresión en Chile. Y soy muy, muy atento en cuanto se puede percibir. Me imagino, porque es algo que tú has vivido, has sido director de un medio que no era fácil en el minuto. Es importante, muchas veces los gobiernos autoritarios comienzan presionando a la prensa. Sí, este gobierno no tiene nada autoritario. ¿No? No. Y no hay, no creo que haya, o sea, uno puede decir
cuál es la mejor manera que un presidente se relacione con la prensa. Y yo le recomendaría al presidente Boric, no te enganches, digamos, en dimes y diretes con la prensa. Pero no veo ni el más mínimo rasgo de impedir que la prensa en algún momento diga algo. En otro momento el presidente Piñera sí tuvo un lío tratando de impedir, no me acuerdo con quién, una cierta noticia. Y tampoco, y estoy seguro de que tampoco era un peligro para la libertad de expresión. Ahora, un capricho, salidas de madre. Porque les toca vivir también presiones, injusticias y maltratos. Sí, o sea, yo además, si tú me pides analizando la prensa, yo no había visto nunca al Mercurio en el nivel de belicosidad con que está ahora con un gobierno. No lo había visto, y eso que viene siendo un problema para... Pero hoy día, por ejemplo, titula con la colusión de Indura y los gases, y que subieron un 40% el precio en plena pandemia a los hospitales. Está bien. Pero, a mí, yo dije, bien, está bien. Entonces, mira, pero espérate, tú entenderás que cuando yo comento esto, no estoy hablando de que tenga que suprimirse el mercurio. No, ya. No. Entonces, eso, porque esto permite que entendamos de qué hablamos de libertad de expresión. Ya, yo el mercurio lo he visto en un nivel de belicosidad, pero así con un nivel de el anticomunismo. Va a encontrar a poca gente que le guste menos el comunismo que a mí. Yo sé que yo habría sido exiliado de cualquier gobierno comunista en América Latina o en muchas partes del mundo. ¿Eres anticomunista? Es que esa es otra palabra, porque en Chile eso tiene un significado que es más o menos inaceptable. El anticomunismo en Chile se confunde con el fascismo, porque los mataron, porque los salieron a matar. Y con cualquier persona que esté dispuesta a salir a matar a otro, yo no tengo nada en común. Perfecto. Por lo tanto, hablar en Chile de anticomunismo es algo que me resulta muy difícil. Si lo hablara en el mundo, en otro contexto, diría que sí, así como soy antifascista. En este país no funciona así. Y la manera, o sea, convertir eso en un mega tema de peligros en Chile, buscarle, yo creo que eso es una fantasía pero, pues, por ejemplo, con el Mercurio está en su derecho de mostrar, así como tú hacías con The Clinic, que tenía tu línea editorial. Es lo que te partí diciendo, en todo su derecho. En todo su derecho. ¿Y encuentras que ha sido poco objetivo en eso? Sí, claro, totalmente. No, yo creo que tomó una decisión de combate muy fuerte. Porque hay sectores, yo creo, en la derecha hoy día que más allá de ver la realidad, tienen como un gran resentimiento, y uno podría explicarlo, buscarla, y también en el mundo exconcertacionista, con esta generación, y que no se van a tragar a Boric, se les va a costar mucho. Lo que va a terminar pasando nomás es que van a tener que aprender a tragárselo, porque resulta que va a terminar su presidencia antes de los 40 años. Y le quedan otros 40, siendo una persona de máxima relevancia política en Chile, en América Latina, y yo diría que en la izquierda mundial. ¿Tú lo admiras? Yo le tengo simpatía, yo no admiro mucho a la gente. Entonces es medio complicado eso. Está bien. Pero le tengo, claro. Pero si los admira, después se caen y es más fuerte. No le tengo, no tengo muchas admiraciones. Me voy a poner a pensar si es que he admirado a alguien. Pero algún filósofo. Sí, no, tengo. Podemos hablar otro. Y a Nicanor Parra también le tengo una gran admiración. Pero Gabriel Boric va a estar en el diseño y en el trazado de nuestra historia política por un buen rato. Y yo siempre he creído además que él va a terminar, o sea, va a salir del gobierno con una estatura distinta a la que entró, y lo vas a tener en la historia de Chile como un personaje de gran estatura política. ¿Y podría ser hasta 3 veces presidente? Sí, claro, anda tú a saber. Anda tú a saber. ¿Tiempo tiene? Tiene tiempo. ¿Y él tendrá ganas? No lo sé, pero sabes que en general los políticos en esto son como viciosos. O la de Fénix. Así. Les cuesta mucho, digamos. Sí. Mira a la presidenta Bachelet, que, sí, ya de nuevo está como de nuevo con el poder. De nuevo anda moviendo la cola, digamos. Sí. Es que no se les quita nunca. El presidente Piñera se murió moviendo la cola. No has dicho nada públicamente del accidente, la muerte del presidente Piñera. ¿Cómo te tomó en el minuto? Me impresionó mucho y me dio pena, mucha. Era una persona muy viva. Y impresiona siempre mucho cuando alguien que es muy vivo, o sea, que es muy presente, desaparece de golpe. Deja un espacio. Deja un espacio muy grande.
y además porque yo creo que su figura se desfiguró. Yo tengo no me parece que haya hecho grandes gobiernos, nunca he sido nada cercano a sus posiciones, pero creo que la derecha en Chile hubiera sido otra cosa sin él, y hubiera sido algo bastante más lamentable. O sea, él generó de algún modo un acercamiento con ese mundo concertacionista del que él también de algún modo provenía, y le dio como presencia, carne, etcétera, a un mundo liberal de la derecha que nunca ha terminado de cuajar. Yo creo que no toda la derecha, o sea, en lo profundo, él tuvo una gran oposición en la derecha. Nunca le gustó a la derecha Piñera, nunca le gustó. Después lo lloran como mártir por otros motivos, pero nunca le gustó. O sea, él va a afectar a que la política en general, porque me está diciendo que era un poco puente. O sea, todavía en Chile no ha sido presidente nadie que haya apoyado la dictadura militar. Si él pudo ser presidente simbólicamente de alguna manera, todavía es porque él fue un opositor a la dictadura de Pinochet. Y entonces, esto va a afectar al convenio político, a la relación política entre la centro derecha. Hay que ver quién toma su pandero. ¿Quién podría ser? Pareciera que Evelyn Matei, ¿no? Pareciera, pero no es Piñera. ¿A ti quién te gustaría que tomara más el pandero en Chile Vamos o en la derecha? Si sumamos. Bueno, es que a mí me gustan más, por supuesto, creo que hay una malla de herederos de Piñera, que eran más jóvenes, que él los crió, que sería interesante que se fortaleciera. Estoy pensando ahí, está Osa, está Briones, está Blumel, que de alguna manera no son lo mismo que todos los otros. Está Jaime Belolio, para poner a alguien más que era de la UDI, pero que también que de alguna manera constituyen, yo creo, la nueva un camada. mundo que podría hacerse de una fuerza o de una personalidad y no sucumbir a toda la otra, pero es muy difícil. Esta esperanza uno hace mucho rato que la está teniendo en la derecha y no sucede. O sea, yo tenía la pregunta aquí, ¿no te has desilusionado, si te habías desilusionado el gobierno de Gabriel Boric? Pues imagino que tú lo apoyaste en su inicio. No, o sea, a ver, yo no soy cercano, íntimo, no sé qué, a todo ese mundo político que representa Gabriel Boric. A muchos les cargo. Porque no eres político. Porque lo dijiste al principio. Porque no soy político, pero seguramente también porque yo creo mucho, tengo más curiosidad que convicciones. Entonces toda radicalidad me aburre incluso, me da un poco de vergüenza ajena. Yeah. Lo categórico, lo sentencioso, el juicio por sobre el cuestionamiento, todas esas cuestiones sacerdotales me resultan muy ajenas. Pero respecto al gobierno de Gabriel Boric, lo que yo veo es, creo que aquí hubo una generación que se dio cuenta en el poder de que las cosas eran mucho más difíciles de lo que creía y que no venía y que no estaba lo preparada que se creía ella misma que estaba. Pero al mismo tiempo veo en la evolución del presidente especialmente un crecimiento muy grande. O sea, veo... ¿Y por eso bajó la encuesta? Puede ser. Es posible. Ahora, también han sido semanas en las que han habido noticias muy... yo pagaría por ver las siguientes, digamos. Sí, hay que ver 10 fotos, digamos. Claro. Ahora, hay una complicación en esto, la vivió Piñera en su gobierno. Cuando tú buscas tenderle mano a la otra parte, hay parte de los mundos propios que se distancian. Acuérdate que Piñera llegó a tener menos del 10%. Claro. Llegó a tener un dígito de apoyo. Yo quiero creer que aquí se va a ir construyendo más bien. Ya, porque tú dijiste. Y creo eso sí, además, que el tiempo que viene no va a ser malo. O sea, Boric te ha gustado más con el tiempo. Sí. De menos a más ha ido. Sí. Ya. O sea, ahora tú votaste por él. Sí, claro. Ah, ya. O sea, ahora votarías con más ganas. Sí.
Ya. ¿Y tú crees que el tiempo que viene dice que es mejor? Porque tú dijiste ahora en Sí. 2004 que encontré muy bueno, la generación Frente Amplista que llegó al gobierno muy encumbrada y chorifly, Sí. demostró que su capacidad de gobernar era de 20 de 100. O sea, tú estás diciendo ahí que eran mediocres, ignorantes. Pero mira también lo que ha pasado. El gobierno, este gobierno, no es solo el Frente Amplio. Por el contrario, este gobierno devino el gobierno. ¿Quién es la ministra del Interior? Sí, ¿Quién es el ministro de Hacienda? tuvieron que pedir No, ayuda, pues. Bueno, es que no solo pedir ayuda, pero que ahí se genera un proceso histórico virtuoso, que le tocó hacerlo a Gabriel Boric y a la generación del Frente Amplio, y no a la anterior, que fue que ellos sumaron el eslabón perdido de la generación de Toá, Cordero, Marcel, etcétera. ¿Fue humilde Boric en hacer eso? Bueno, yo creo que por sus obras los conoceréis. Ya, lo considera humilde. O sea, en que eso. sin ningún lugar a duda. Claro, porque... Sin ningún lugar a duda. O O sea, él se dio cuenta que la mochila le quedó grande. No, él se dio cuenta que para llevar esta mochila necesitaba de los mejores aportes, y los mejores aportes no eran sus amigos más cercanos en ese momento. Y buscó a tampoco otros. los comunistas. Ahí eso vamos viendo cómo avanza la cosa. A ver, ¿qué te parece lo que hizo? Y creo por eso, Rosario, creo que aquí hay una cosa que a mí me llama la atención, y esto yo le haría esta invitación especialmente a los empresarios, a los emprendedores de Chile, no a los políticos, porque los políticos de derecha están pensando en las elecciones y van a ver, todo lo que sea... Y los de izquierda también, me imagino. Y los de izquierda también, sí. pero lo digo en función de una oposición. Ah, ya. Tú, si quieres, puedes decidir que para ganar una elección va a decidir que esta gente sigue siendo refundacionales, que son unos radicales no sé qué, que no quieren acuerdos, que son así, que no entienden la seguridad, que desprecian el crecimiento. Si tú quieres creer eso para ganar una elección y decirlo, lo entiendo. Pero si tú eres alguien que está viviendo además del proceso económico chileno y quiere invertir, yo lo que le diría a ellos: está equivocado, compadre. Si usted quiere, repita esa martingala. Pero no es lo que está pasando en el gobierno. El gobierno sus principales preocupaciones hoy día son la seguridad, son el crecimiento. Pero a contrapelo. Me da lo mismo, no sé no tengo idea. Ojalá, yo quiero ver que la derecha, así sea contrapelo, diga que nunca más en la vida va a apoyar un golpe de Estado. A cualquiera sea lo que pase, así lo diga contrapelo. Quiero que porque los aprendizajes son a contrapelo. Sí, claro. Si no tienes el contrapelo, difícilmente se aprende, sigues insistiendo en los mismos errores. Y yo creo que acá este gobierno se dio cuenta de que estamos viviendo además algo que es nuevo. Cuando se habla de la delincuencia, yo, como te decía, me la paso en América Latina, vengo volviendo de Colombia, de Panamá, etcétera. En Chile estamos viviendo una delincuencia que no tiene nada que ver con este gobierno, que empezó a entrar hace unos 10 años, que es completamente nueva, que es otro universo y que tiene que ser enfrentado de otra manera. Los primeros que les tocó enfrentar esa delincuencia con carácter y fuerza es a este gobierno. ¿Tú crees efectivamente que a Gabriel Boric y al Frente Amplio le hubiera gustado, en su cabeza estaba, convertirse en unos nuevos sheriff que tienen que ver cómo implementar armamentos nuevos, estrategias nuevas de defensa y protección de la ciudadanía, etcétera? Por supuesto que no, pero les tocó verlo y eso están haciendo. Y quien diga que no lo están haciendo, miente, porque lo están haciendo. Y te lo pueden decir carabineros. Claro, con ganas o sin ganas, pero lo están haciendo. Me da haciendo. lo mismo, lo están haciendo. Ahora, yo creo que esto de con ganas o sin ganas, hay un momento en que las mayores ganas son hacer un buen gobierno. Y se dan cuenta que para hacer un buen gobierno, este es un problema nuclear. Y si tú me preguntas, es que no lo creen, lo fingen, no, estás equivocada. Por supuesto que lo creen. No es que lo creen, lo saben. Se dieron cuenta de que si tú no te preocupas de esto, no hay ninguna manera de generar mejores condiciones de vida para todos los chilenos. Se nos ha ido volando esto. Y falta mucho, pero para terminar, ¿qué opina, y además filosóficamente, de esta generación de los 30 a 45 que está gobernando? Hablar un poco de la cancelación. No, todas esas son lógicas que me resultan insoportables. ¿Por qué? Todo lo que sea no abrirse
Yo creí que estaba a favor de, o sea, que no te gustaba la palabra. No sí. sé, todo. ¿Qué onda? Porque, por ejemplo, que un Gonzalo Contreras. Tú me habías invitado a hablar del Clínica, aquí aprovecho de decirte lo que fue mi época de eso. Tú no podrías existir hoy día. Muy probablemente. ¿Qué te harían las feministas si tú hicieras el de Clínica de la época, no el de hoy día? Hoy día. No sé, pero... ¿Estarías preso? No, ¿cuál es la importancia? No, preso no. Pero ¿Cuál es la importancia del humor? ¿Qué era lo que uno quería ahí mostrar con el humor? El humor justamente... la risa habita justamente en esa duda, y en esa duda de uno mismo. Por eso es que se distancia de lo sacro. Y se distancia por lo mismo de lo dogmático. Si a ti Dios te habla directamente al oído, tú no te puedes reír de eso que te dijo al oído Dios. Yo tengo que pensar que lo que escuchaste fue un eco. Y tengo que pensar que eso que tú oíste pudo haber sido, digamos, no sé, una carcajada distante en una quebrada, porque de lo contrario, digamos, si es que todo lo que yo creo es verdad total, la risa no tiene espacio ahí. Y por eso, o sea, para mí cualquier cosa que se parezca a la posesión de una verdad revelada que alguien tenga que imponerle a otro, me resulta muy insoportable. Y también hay otra cosa. Ya los humoristas no pueden ser humoristas. Es cierto que hay un humor, es cierto que hay un humor cruel. O sea, el humor que zapatea por encima de la debilidad es un humor que a mí me desagrada. Pero de ahí a que uno no pueda reírse de sus propias debilidades hay un gran trecho. O ser sarcástico, como eran ustedes. Claro, a mí me irónico. gusta, yo siempre decía que a mí el humor que me gusta se ríe del poder. Y se viene a poner en juego con el poder. Y hoy día no lo acepta esta gente. Cuesta mucho. Generacionalmente. Yo ¿Es creo un tema más generacional o ideológico? Es que está por donde lo mires. Este tema que estamos hablando no es chileno, digamos. Este tema que estamos hablando es planetario, está en Occidente. Tiene que ver con las nuevas estrategias de comunicación en las que estamos imbuidos. Esto nace con mucha fuerza en las universidades norteamericanas, todo esto que estamos hablando. Es algo que se origina cuando empiezan las cuotas, cuando empiezan... y el feminismo radical, yo estoy muy de acuerdo con el feminismo, pero el feminismo radical también es muy de cancelar. Pareciera que todo lo radical, ¿no? Sí, todo lo radical. Ya, y para terminar, el de Clinic, hoy día entonces ya no existe el de Clinic. No, es otra cosa, es otro proyecto que... está solo la marca. Que tiene solo el nombre y sí, es completamente distinto. Eso dijo también su mismísima directora actual. Sí, pues, y que trató de pasquín a tú de Clinic, pero tú lo habías dicho también. Eso, los que lo tratábamos de pasquín éramos nosotros. Sí. Lo que pasa es que en ese entonces, justamente, cuando había un mundo que para referirse de manera peyorativa al Clinic lo trató de pasquín, nosotros agarramos con mucho orgullo este nombre, el pasquín. Porque no era pasquín. No era pasquín, se ganó premio en toda América Latina. Y además era un semanario, periódico. Sí, total. Llegó a ser la revista más vendida en Chile por harto. Entonces, por eso es que cuando ahora ella lo vuelve a tratar, vuelve a retomar la palabra pasquín de manera peyorativa, es bien raro. Sí, pues por eso te iba a decir, ella es no raro. Lo dijo en la onda de la que decías tú. No, por eso te digo, raro. ¿Te quiso mandar algún recado? ¿Algo? No tengo la menor idea, no lo sé. Bueno, ojalá... Pero en lo que vamos a estar de acuerdo, bien de acuerdo, y eso me alegra, es que esto no tiene nada que ver con lo que fue. Ya. Y eso le gusta a ella y a mí me gusta que quede claro. Está bien, sí. ¿Y hacen falta de clínica? Yo creo que de los sí. antiguos. Yo creo que sí. Medio y cosas, estamos súper grises. Sí. Bueno, se nos fue volando, gracias, estuvo muy entretenido. Patricio Pato, que te vaya muy bien en tus nuevos proyectos. Y no sé si te vamos a ver en el gobierno en algún cargo o algo. Difícil. Muy difícil. ¿Por qué tanto? No, porque no tengo ninguna gana de nada parecido.
pero te han ofrecido. No, tampoco. Ah, ya. Ya. Bueno, que estés muy bien. Chao. Aquí terminamos Contracara. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.